I put a spell on you, and now you're mine. You can stop the things I do. I ain't lie. Oh, been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you, and now you're mine. Hello, Salem. My name is Winifred. What's yours? I put a spell on you, and now you're gone. So gone. My woman fell on you, and it was strong. So strong. Your wretched little lives have all been cursed, 'cause all the witches working, I'm the worst. I put a spell on you, and now you're mine. Empiezo este maquillaje con el rostro completamente desmaquillado. Me voy a colocar una gorrita para que los pelos no se me vengan a la cara. Voy a cubrir completamente mis cejas porque el personaje tiene las cejas cubiertas con este método, pues que ya lo he hecho en varios videos. Y ahora lo que estoy haciendo es aplicarme una base muy pálida en todo el rostro y también en el cuello. Bueno, y ahora con un corrector más claro que la base voy a resaltar algunas partes de mi rostro, como son la barbilla, encima de los labios, el tabique de la nariz, debajo de mis ojos, en la frente. Esos son los puntos donde debo iluminar mi rostro, que es donde voy a resaltar las facciones del personaje. Como en cualquier maquillaje, debo difuminar muy bien este corrector. También lo debo sellar para que no se me acumule el maquillaje debajo de mis ojos y además para que me dure. También estoy iluminando al lado de mi mentón, porque también ahí voy a dibujar unas facciones del personaje. Bueno, voy a utilizar mis colores en crema de Make Up For Ever. Ella tiene el rictus demasiado hundido, es ahí donde voy a concentrar este color. También voy a hacer unas líneas de expresión al lado del mentón y debajo de mi labio superior. Esto también debe difuminarse muy bien y hacerlo repetitivamente hasta que quede bien la facción que quiero dibujar. También voy a dibujar unas arrugas en la frente. Y voy a hacer este gesto como sacando papada para que esas líneas de expresión me queden muy bien dibujadas. Voy a difuminar, no se les olvide que tengo que difuminar para que no se vean esas rayas como muy ficticias y para que el maquillaje quede muy orgánico. Ahora voy a aplicar en las mejillas un rubor en crema muy rosado o muy colorado. Lo voy a difuminar muy bien. Ella tiene el rubor bastante encendido. Esta es una de las particularidades del personaje de Hocus Focus. Me lo voy a difuminar con los dedos porque es un rubor que yo tengo en crema. Acá estoy haciendo el gesto de Hocus Focus. Estas líneas de expresión las estoy haciendo con un color marrón de la paleta de Make Up For Ever. Mucho estos colores porque son muy concentrados y se dejan difuminar muy bien. No necesito sino utilizar los dedos para hacer este difuminado. Sigo con los ojos. A mí no me pareció nada complicado este maquillaje. Voy a concentrar un gris en las esquinas de mis ojos, en el párpado móvil. Lo voy a difuminar muy bien y ahora voy a aplicar en toda la cuenca, en todo el párpado,
voy a utilizar como un color burdeos o borgonia. Es como un marrón rojizo, eso es lo que yo estoy utilizando. Como estoy utilizando colores en crema, ellos se dejan difuminar muy bien, pero también estoy utilizando una brocha de Sigma, la F25, que es muy buena para difuminar. Debo llevar este color hasta arriba, hasta donde va mi ceja natural. También me estoy yendo muy adentro, como hasta mi nariz, hasta mi tabique. Voy a difuminar muy bien ese color. Ahora con una sombra negra, o también se puede utilizar el mismo gris, voy a delinear la parte de abajo por afuera de mi línea de agua. Y también voy a delinear la parte de arriba. Estoy utilizando un delineador negro. Voy a delinear la línea del agua con un jumbo color blanco para que los ojos se me vean más grandes. Eso tiene también el personaje. Estoy pues basándome en la imagen que tengo aquí al frente. Y además voy a aplicar pestañina. Bueno, ahora voy a utilizar un color marrón para cambiar las facciones de la nariz. Voy a aplicar marrón en todo el tabique, entre el entrecejo, y voy a dibujar la nariz como más ancha y más puntiaguda. Esa es la nariz que tiene el personaje y eso es lo que estoy buscando con este color. Necesito lograr dejarla como más ancha, no tan derecha. El tabique no es tan derecho, entonces la voy a ensanchar un poquito a los lados y la voy a dejar así como puntiaguda, como medio redondita, exactamente así. Y en la punta de la nariz también voy a hacer como un circulito. En el proceso del maquillaje voy haciendo como los gestos del personaje para ir como que metiéndome más en el personaje y ir haciéndole como las facciones que le hacen falta. Y me quedó la nariz de Hocus Focus. Voy a aplicar unas pestañas postizas para acabar con este maquillaje de los ojos. Bueno, ya terminadas las facciones del rostro, los ojos y la nariz, voy a seguir con la boca, que es como la parte del rostro más particular que tiene Hocus Focus. Es una boca muy parecida a la Reina de Corazones, al maquillaje de la Reina de Corazones. Entonces para esto voy a aplicar mucho corrector en los labios míos para desaparecerlos completamente, y con un labial rosa encendido voy a empezar a dibujar los labios del personaje. El labio superior es bien pulidito y pequeñito, no tiene mucho labio en la parte de arriba, y el labio inferior es como más rellenito, caídito, pequeño. Lo voy a rellenar primero con un rosa fuerte y después le voy a aplicar un poco de rojo encima para verlos más fuertes. Y listo, me voy a colocar la peluca y el disfraz y ya con esto he terminado este maquillaje. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho la caracterización que hice de Hocus Focus. Yo quedé muy satisfecha. También para completar este disfraz me coloqué algunos accesorios como las uñas postizas, el collar, los aretes. Me quedó espectacular, quedé muy contenta. Espero que también a ustedes les haya gustado mucho. No se les olvide darle me gusta, seguirme en mis redes sociales, suscribirse a mi canal y bueno, nos vemos para la próxima. Chao.